Y para terminar con la unidad 5 vamos a ver matriz cambio de base, que es el último tema de la unidad. Para ello vamos a empezar primero haciendo un pequeño repaso del tema de la clase anterior, ya que lo que quiero destacar en este tema es que en realidad es un caso especial, la matriz cambio de base es un caso especial de la matriz asociada a una transformación dadas dos bases cualquiera, donde esas dos bases son B1 y B2. No sé si se acuerdan, esta era la transformación que habíamos definido el otro día como ejemplo para analizar el tema, donde la transformación del vector xy era AB y llevado a coordenadas utilizamos la matriz 1, 1, 1, menos 1 como la matriz asociada a la transformación. Y lo que habíamos encontrado que era esta formulita acá expresada para el caso particular de R2 a R2, es que las columnas de la matriz asociada a la transformación, dada dos bases cualquiera, en este caso B1, B2, estaba formada por dos columnas donde las columnas eran las coordenadas de cada uno de los dos vectores de la base expresados en la base B2. Es decir, fíjense que B1 es 1, 1, 1 menos 1. Entonces, el transformado de 1, 1, las coordenadas del transformado de 1, 1 expresadas en la base B2 me van a dar la primera columna, y el transformado de 1 menos 1, sus coordenadas expresadas en B2, me van a dar la segunda columna. Eso como modo de caso particular de este ejemplo. Un poquito ya generalizado porque acá ya no tiene números. Si esto lo quiero generalizar más y lo llevo a una base genérica, una base B1 que va de B1, B2 hasta Bn vectores, la matriz asociada a esa transformación de B1 a una base B2 va a estar dada por la matriz asociada a la transformación de B1 a B2 igual a columnas, donde cada columna son las coordenadas de los transformados de cada uno de los vectores de la base B1 expresadas en la base B2. ¿Tá? Eso es básicamente lo que habíamos visto en la clase anterior. Para lo que es matriz cambio de base, yo lo que voy a aplicar es una transformación particular, que es la transformación identidad. La transformación identidad es la que al transformar el vector me deja el mismo vector, es decir, que el transformado de xy es igual a xy. Si analizamos esta transformación, la matriz asociada no es otra que la matriz identidad, porque yo lo que voy a tener es que necesito un 1, 0 en la primera fila y un 0, 1 en la segunda fila, de forma que al multiplicar la primera fila al primer vector me va a generar el mismo vector, no va a sufrir cambio. Esa matriz, la matriz identidad, cuando multiplica a un vector no lo cambia. Y lo mismo va a pasar con el segundo vector. Entonces el 1 menos 1 va a seguir siendo el 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me va a quedar como coordenadas de mi vector en la base canónica de llegada, en mi conjunto de llegada. Entonces, fíjense que estoy haciendo el mismo análisis, lo único que acá puse, cambié una transformación. En vez de ser una transformación genérica cualquiera, utilizo una particular, que es la matriz, perdón, la transformación identidad. Por lo tanto, me queda la matriz identidad. Cuando hagamos este cambio de base, tenemos que hacer los cálculos, vamos a hacerlo. Yo lo que necesito son las coordenadas que hacen que se pueda armar, esperen, que se pueda armar el 1, 1 con la base B2, que es el 2, 1. Esto va a ser alfa, más beta, que multiplica al segundo vector, que es el 0, 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que 1
es igual a 2 alfa, por lo tanto, alfa va a ser igual a 1/2. ¿Estamos de acuerdo? La primera coordenada me está dando 1/2. Y la segunda coordenada es fácil porque ya tengo el valor de alfa. Entonces me queda, si alfa es 1/2, cuando multiplica el 1 me va a quedar 1 es igual a 1 más 2 beta, donde el 1 restando me queda 0 igual a 2 beta, es decir, que beta es igual a 0. Tengo que beta vale 0. Entonces yo acá ya puedo modificar el primer vector, y el vector, en vez de ser el 1 menos 1 que teníamos en el ejercicio anterior con la transformación anterior, va a ser el, dijimos, alfa vale 1/2 y beta vale 0, que es la segunda coordenada. Esto vale 0. Entonces me va a quedar eso. Y de lo que vimos en la clase anterior, si este vector es formado por el 1, 1, la matriz que multiplica, en la primera columna tiene que tener exactamente esto. Entonces lo que vamos a hacer acá es 1/2. Miren que problemas técnicos. Tenemos 1/2 como primer elemento. El segundo elemento ya lo veremos. Y acá tenemos que va a ser un 0. Bien. Vamos a ver qué pasa con la segunda columna. Bien. En la segunda columna, en vez de armar el 1, 1, lo que vamos a armar, vamos a hacer así. Vamos, para hacer rapidito, vamos a cambiar el color y remarcar los cambios. En vez del 1, 1, ahora yo tengo que armar el menos, el 1 menos 1. Entonces, el valor de alfa va a ser el mismo, porque otra vez me queda 1 igual a 2 alfa más 0 por beta. Quiere decir que el alfa del segundo vector sigue siendo el mismo. Pero ahora esta suma, en vez de ser igual a 1, me va a dar igual a menos 1. Es decir, que este 1 pasa restando y me va a quedar menos 2 igual a 2 beta. Es decir, que beta es igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector que está acá, ahora va a ser el 1/2 menos 1. Ese va a ser nuestro segundo vector, y por lo tanto nuestra segunda columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora mi matriz, que va de B1 a B2 para la transformación identidad, va a ser igual a esta que tenemos acá. Ahora, ¿por qué digo que esto es una matriz cambio de base? Bueno, ustedes pueden tranquilamente darse cuenta que yo estoy transformando el mismo vector. Lo que pasa que le estoy cambiando la base de origen y la base de llegada. Es una matriz que me permite cambiar al mismo punto, al mismo vector, en una base diferente. ¿Qué sería esto gráficamente? A ver, nosotros tenemos inicialmente nuestro par de ejes canónicos, ¿está? Nuestro par de ejes canónicos, ¿está? Donde tenemos nuestro eje X
y nuestro eje Y. Esto lo vimos en el primer parcial, ¿se acuerdan? Entonces, yo puedo tener, vamos a marcarlo en rojo, un punto en cierto lugar. Y el punto no va a cambiar. Lo que yo cambio son los ejes. Entonces, yo puedo agarrar y trabajar, por ejemplo, con un par de ejes diferentes. Nosotros teníamos beta 1 era el 1, 1, 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el 1, 1 es una recta que también pasa por el origen más o menos a 45 grados. Y el 1 menos 1 es una recta a menos 45 grados que también pasa por el origen. Entonces, esto que acabo de marcar, no está a escala, está más o menos, es el par de ejes que equivaldría a mi base de 1, donde como dijimos, este sería X y el segundo eje, si no mal recuerdo, era el 1 menos 1. El 1 menos 1 quiere decir que 1 en X menos 1 en Y, mi valor, de Y', pero que este sería X' y este sería Y'. Mi par de ejes nuevos serían donde acá lo importante a destacar es que el punto tiene una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y negros, como estamos viendo. Ahora, ese mismo punto, en la base B1, es el mismo punto, lo que le cambian son las coordenadas. ¿Tá? Ahora va a tener esta coordenada en X' y esta coordenada en Y'. Eso sería trabajar con la base B1. Y también yo podría trabajar con la base B2, o sea, volver a cambiar de base, que es lo que termina haciendo en el ejercicio. Yo no lo voy a graficar acá porque me parece que se va a hacer más complejo el gráfico innecesariamente, pero bueno, como tengo el eje X y tengo el eje X', voy a tener que B segunda me va a generar un X segunda y un Y segunda. Y esa matriz que acabamos de calcular me permite ir de B1 a B2 inicialmente, ¿está? Que es la matriz que calculamos acá arriba. Entonces, viendo ese análisis, fíjense en una cosita. La formulita que teníamos antes, el transformado del 1, 1, como estoy usando la matriz de identidad, sigue siendo el 1, 1. Por lo tanto, yo en esta fórmula no necesito hablar de transformado, porque el transformado del 1, 1 es el 1, 1. Y el transformado del 1 menos 1 es el 1 menos 1. Es decir, que mi matriz genérica, que trabaja desde una base B1, formada por los vectores B1, B2, Bn, va a ser exactamente la misma que teníamos. La diferencia es que a esta T no es necesario escribirla. Me queda las coordenadas de B1 expresados en la base B2. Las coordenadas de B2 expresados en la base B2. Y así hasta llegar al último vector, que es las coordenadas de Bn expresadas en la base B2. Entonces, esta fórmula, que ahora la vamos a ver en el PDF usándolo con los ejemplos, en realidad es un caso especial de lo que vimos anteriormente. Algo para destacar es que a esta matriz la podemos, esta es la matriz cambio de base, que vamos a ver que la llama matriz P, ¿tá? Que después vamos a ver, eso lo dejo cuando veamos otro tema. Esa matriz P termina siendo a veces P a la menos 1, porque acá voy a hacer una introducción como para que quede el tema planteado, pero después cuando lo veamos en forma más profunda en el tema de la unidad que viene, lo van a poder entender mejor. Pero ¿se acuerdan que vimos función compuesta?
perdón, función inversa. Entonces, o transformación inversa. Yo tengo mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada. Entonces yo puedo aplicar una transformación que en este caso sería un cambio de base, porque lo único que estoy haciendo es yendo de la base B1 a la base B2, pero con la transformación identidad asociada. Entonces lo que hago es cambiar las coordenadas, el punto no cambia, pero bueno, estoy haciendo esa transformación. Este vector que está acá, este punto que está acá, cuando le aplico la transformación, me cae acá. Esto es lo que podemos llamar matriz P. Ahora, yo puedo volver. ¿Tá? Y si vuelvo, dijimos que matricialmente, si estamos hablando matricialmente, es trabajar con la matriz inversa. ¿Tá? O sea, esto, para que quede claro, esto es lo que yo antes, cuando hablamos de una transformación, llamábamos matriz M. Y esto era matriz M, por supuesto, asociada a la transformación. Y acá va a ser matriz M inversa, la inversa de la matriz asociada a la transformación. Ahora, en el caso particular de ser un cambio de base, a la matriz se le llama P. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo les pregunto, si de B1 paso a B2 o de B2 paso a B1, ¿no son dos matrices cambio de base? Entonces, yo puedo definir que esta es P, entonces esta es P a la menos 1, o yo podría agarrar y decir que esto que está acá es P, y entonces esto que está acá es P a la menos 1. O sea, ¿quién es P y quién es P a la menos 1? Depende de cómo lo defina yo. ¿Tá? Porque las dos son matrices cambio de base. Las dos me permiten cambiar de base. Recuerden que esto era para el caso anterior, pero para lo que es la clase de hoy, directamente lo llamamos así. Entonces, esto es la teoría de esta clase. Ahora después en un videito vamos a ver algunos de los ejemplos que están en el PDF. Yo lo que quiero destacar es que es lo mismo. Esta fórmula que está acá es la misma fórmula que vimos la clase anterior, llevada a un caso particular que es el caso de la transformación identidad. Esto que está acá es la transformación identidad, que en la guía de ejercicios aparece como ID, o sea, la I mayúscula para hablar que están hablando de una matriz, y le pone su índice D para identificar que es la matriz identidad, o la transformación identidad, perdón. Y la transformación identidad tiene asociada una matriz identidad, que por supuesto que siempre va a ser una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de cambio de base, la dimensión de partida y la dimensión de llegada va a ser la misma. Entonces, el número de filas y el número de columnas tiene que ser la misma. ¿Tá? Tengo la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Entonces, esas cositas a veces no se mencionan y es importante destacarlo. Yo aclaro mucho esto de que es la misma fórmula, desde que vi muchas veces en los exámenes les toman dos ejercicios. Un ejercicio es matriz asociada a una transformación dada dos bases cualesquiera, y hay un porcentaje de alumnos interesante que hacen el ejercicio bien. En el mismo examen les toman un ejercicio donde hay cambio de base, que es básicamente lo mismo, más sencillo, porque la transformación es más sencilla, y muchos alumnos ni siquiera lo empiezan a hacer. Es como que no se dan cuenta que es lo mismo, como en la guía hay muchos menos ejercicios de este tema que del tema anterior, que del tema matriz asociada de B1 a B2. Normalmente no lo practican mucho, no se dan cuenta que es lo mismo y por lo tanto ni siquiera se animan a hacerlo. Voy a cambiar acá para que quede más elegante
es matriz asociada a la transformación, pero no es una transformación cualquiera, es la identidad, o sea que es matriz asociada a la transformación identidad. Acá podríamos hacer lo mismo, para que quede las fórmulas más elegantes. Y acá también podemos hacer lo mismo, podemos decir que esta transformación es la transformación identidad. Entonces, la identidad del XY es el XY. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo dejo como AB para diferenciar que tenemos que pasar por acá. Pero A cuánto vale, X. Y B cuánto vale, Y. Ahí creo que quedó todo bien, bien expresado, digamos. Bien, cortamos acá en el video, que este sería el video de la teoría. Y el video que le sigue va a ser explicando algunos ejemplos del uso de esto.